Buenos días chicos y chicas. La clase pasada nosotros trabajamos sobre la diferenciación que existía entre el concepto de memoria individual, memoria colectiva y de memoria histórica. Ya vamos a empezar a abordar cómo se empieza a trabajar especialmente esta memoria histórica desde el desarrollo colombiano. Listo chicos, entonces, ya para empezar a abordar específicamente la meta que corresponde al área de sociales, nos vamos a centrar específicamente en el Virreinato de Nueva Granada. Es importante que tengamos en cuenta que antes de que Colombia estuviera conformado como Colombia, a este territorio donde nos encontramos se le denominaba como el Virreinato de Nueva Granada, especialmente en el momento en que estaban dominados por los españoles. Nos vamos a ir específicamente al año de 1781. ¿Qué va a ocurrir en este año 1781? Recuerden parte de los elementos que vimos el año pasado, y para los que no estuvieron presentes, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Esta sociedad se va a dividir en castas. Vamos a decir que existirá la raza blanca, que pertenecerá a los españoles. Estos españoles van a ser los que dominarán las tierras en América. Debajo de ellos vamos a encontrar a los criollos, que van a ser blancos, pero van a ser hijos de españoles. ¿Cuál va a ser su desventaja? Que aunque fueran hijos de españoles, no habían nacido en España, habían nacido en América. Y esto ya les quitaba ciertos privilegios. Debajo de ello vamos a encontrar grupos indígenas que se les daba un mayor reconocimiento a otras poblaciones por ser nativos americanos. Debajo de ellos podremos encontrar poblaciones de descendencia de distintas etnias de África o de raza negra. Listo que en este momento eran humanos esclavizados. Nosotros en la actualidad tenemos un sistema de organización que se llama clases sociales. O sea, si tú perteneces a estrato 1, 2, 3, 4, 5, 6, eres parte de una clase social determinada. Esto está mediado por el nivel de ingresos económicos al que tú tienes. Esto puede cambiar en el sistema de clases sociales si tú de pronto, pues, digamos que estudias y construyes una profesión y vas a tener de pronto unos ingresos mayores a los que generalmente tu familia tenía. Entonces, esto te puede hacer tener una movilidad social. O también puede ocurrir que tú de un día para otro, pues, jugaste el baloto y te volviste millonario. Entonces, vas a cambiar de clase social eh, a partir de tu nivel de acceso económico. Pero en esta época eso no ocurría. La, el nivel de vida o el reconocimiento era mediado por la raza a la que tú pertenecías. Y eso no lo podías cambiar por mucho dinero que tú tuvieras. A esto no lo vamos a llamar sistema de clases sociales, sino sistema de castas. En un sistema de castas, si tú naces en una raza determinada, pues vas a tener unos privilegios o vas a tener unas desventajas y esto no se va a poder cambiar y eso se va a heredar de generación en generación. Entonces, puede que de pronto hubiese grupos indígenas con más dinero y más posibilidades económicas que gente de pronto blanca española, pero socialmente eran más reconocidos los españoles y tenían poder de decisión y poder de influir en la política, cosa que los indígenas no iban a poder tener. Entonces, necesito que tengamos presente estas divisiones. ¿Quiénes dominan? Españoles y quiénes están debajo. Criollos, indígenas y negros que fueron esclavizados. Entonces, como nosotros estábamos gobernados por el reino de España, y digamos que cada territorio lo administraba un virrey. En el caso de la Nueva Granada, pues ese virrey se va a encontrar en Bogotá.
Como España acababa de salir de unas guerras, España unos años antes estuvo enfrentándose con Inglaterra por poderes, por temas religiosos y poderes territoriales. España se encontraba en una crisis económica, entonces empezó a generar ciertos impuestos cada vez que los territorios tienen dificultades económicas, pues la forma de solventar estas deficiencias siempre es por medio de impuestos. Entonces, estos impuestos se los empezaron a plantear especialmente a los comerciantes, pues a los vendedores. En el caso de la Nueva Granada, nos vamos a ubicar especialmente en Santander, especialmente en la zona de Socorro de Santander, donde va a llegar este enviado del rey y del virrey a poner en la plaza pública este edicto. El edicto es como la ley que se genera, en donde se van a subir estos impuestos. Entonces, allí se van a subir los impuestos a comerciantes. Pero en Santander va a existir una mujer joven, muy aguerrida para la época en la que se encontraba. Recuerden que las mujeres en ese momento no podían participar mucho en temas públicos porque pues era mal visto. Sin embargo, pues esta mujer que era comerciante de tabaco se para en la plaza pública, hace lectura del edicto a las demás personas que se encontraban en la plaza que también eran comerciantes y lo rompe desafiando los mandatos que se habían generado desde el virreinato y llama a la gente a protestar y alzar su voz en contra de las injusticias que estaban generándose desde el virreinato. Esta mujer, que va a ser muy importante en la historia, se va a llamar Manuela Beltrán. Por eso, en parte, la gente del común dice que la gente santanderiana, especialmente las mujeres santanderianas, son muy berracas, son muy, eh, por así decirlo, regañonas, son bravas. Digamos que esta fama viene de Manuela Beltrán, porque fue la primera mujer que empezó a liderar este descontento, que frente a todos, hombres y mujeres, aunque las mujeres generalmente no podían eh, tomar vocerías, pues a ella no le importó y mostró su descontento, rompió el edicto y pues se empezaron a generar revueltas en Socorro Santander. Entonces, gracias a esta Manuela Beltrán, pues estos criollos son los que van a empezar a tener indignaciones en esta parte del territorio. Manuela Beltrán, ¿quién era? Pues era una mujer que era criolla, o sea, en alguna de sus generaciones fue descendiente de españoles. Ella era estudiada porque en ese momento pudo hacer lectura del edicto, cosa que en el momento pues las personas no tenían procesos educativos, la gente en general no sabía leer ni escribir, mucho menos una mujer. Entonces ella era una mujer estudiada para su época, eh, ella era comerciante de tabaco y gracias a su indignación pues generó uno de los disturbios más importantes de la historia de la Nueva Granada, eh, especialmente en Santander. Entonces, esta Manuela Beltrán junto con las demás personas que estaban en la plaza, empezaron pues, a hacer desmanes, empezaron a destruir cosas, empezaron a decir que abajo este mal gobierno que estaba mmm, explotando a sus comerciantes, pero es muy importante tener en cuenta que esto era un tema solamente de criollos, porque los que eran comerciantes eran los criollos. Entonces, Manuela Beltrán después sale de la escena, no se sabe mucho de la historia de Manuela Beltrán, pero gracias a lo que hizo inspiró a que muchos hombres y mujeres se empezaran a organizar. Y estos hombres y mujeres empezaron a construir algo que se llamaría el movimiento de los comuneros. Este movimiento de los comuneros se va a gestar en Santander a partir de lo que Manuela Beltrán hizo y de las indignaciones que despertó pues esta alza de impuestos hacia los comerciantes. Entonces, este movimiento de los comuneros va a empezar una marcha desde Santander
Y el objetivo de ellos era poder llegar a Santa Fe de Bogotá. Entonces, la gente cogió sus cosas, se iban familias enteras y pues empezaron camino hacia Santa Fe de Bogotá. Sin embargo, pues no alcanzaron a llegar a Bogotá, llegaron muy cerca, llegaron hasta el municipio de Zipaquirá, que está pues acá bastante cerca de la ciudad. Ellos no solamente marchaban, ellos ingresaban a los distintos pueblos, les comentaban por qué estaban marchando, eh, había comerciantes en otras partes de Nueva Granada que también estaban en descontento pues con esta alza de impuestos y con otras cosas que ocurrían en contra pues de los derechos de los criollos. Y esto hizo que en Santander, cuando ellos salieron, eran 2.000 personas. Pero ya cuando se encontraban en Zipaquirá, pues ya había llegado a 12.000 personas que estaban marchando y que estaban en contra de este tipo de políticas. Sin embargo, como cada vez más gente se iba sumando, pues iban sumando no solamente en número de personas, sino en peticiones. ¿Ellos qué querían? Ellos no querían derrocar al gobierno, ellos simplemente querían hacer unas reformas pues que beneficiaran a, a las personas, especialmente a estos criollos. Pero en el transcurso de estos viajes, no solamente criollos se empezaron a unir, bueno, por un lado van a estar estos criollos, en su mayoría comerciantes, perdón, también se van a unir personas indígenas y se van a unir ex esclavos de la raza negra. Esto va a hacer que el movimiento sea mucho más grande, mucho más fuerte. Entonces, estos criollos, ¿qué iban a pedir? Ellos pedían dos cosas fundamentales. La primera, lo que los convocó a marchar, bajar los impuestos. Bajar los impuestos a estos comerciantes. Y lo segundo, ellos consideraban que era injusto que por haber nacido en América, pues ellos ya no tuvieran la posibilidad de participar en la política y de tomar decisiones. Entonces, ellos consideraban que era necesario que se les pudiera dejar participar de una forma mucho más amplia en la política. Los indígenas que se unieron van a pedir una cosa. ¿Estos indígenas de dónde eran? De Zipaquirá. Y los indígenas van a pedir que les regresen las minas de sal. El municipio de Zipaquirá pues va a ser muy famoso porque allí se encuentran una de las grandes minas de producción de sal. Estas minas les pertenecían a las comunidades indígenas que habitaban este territorio, pero cuando llegaron los españoles, pues les quitan el manejo de estas minas y las empiezan a manejar estos españoles. Entonces, estos indígenas se van a unir al movimiento de los comuneros. Ellos no van a pedir participación política ni que les bajaran los impuestos, sino que estos españoles que les arrebataron las minas se las regresen. Y las personas de población negra van a pedir también una cosa muy particular. Digamos que en este momento las personas que fueron traídas a la fuerza de África, pues venían como esclavos, los esclavizaban para servir especialmente a los españoles y a algunos criollos, pero existía una regla para poder dejar de ser esclavo. La regla era que hay dos opciones. La primera es que su dueño le conceda la libertad. Entonces, si este dueño de pronto lo quería mucho, por así decirlo, o estaba muy agradecido, cosa que no pasaba mucho, le podía firmar una declaración en que le regalaba, le obsequiaba la libertad. Pero pues, como les digo, esto no pasaba mucho. Y la otra opción era fugarse. Si estas personas se podían fugar, salían de los pueblos y se iban bastante lejos, ellos ya eran considerados como una persona libre y no podían volver a ser obligados por su antiguo dueño a
a ser su esclavo. Eh, Además que estos esclavos tenían la desventaja en que ellos, si habían nacido en la esclavitud, pues sus siguientes hijos le iban a seguir perteneciendo como si fueran un objeto a esa familia. Entonces no había posibilidad de que esto cambiara. Entonces la opción era fugarse, pero si eran descubiertos intentando fugarse, pues eran asesinados o de pronto expuestos a castigos físicos bastante severos. Entonces, estas personas que estaban solicitando. Hace unos años, antes de 1781, los españoles empezaron a coger una práctica y era que si encontraban personas de raza negra que habían sido esclavas, pero que pues se habían fugado, ellos la volvían a coger a la fuerza para volver a esclavizarla. Esto violaba pues el tratado que planteaba que estas personas podían ser libres si habían escapado de sus dueños. Entonces ellos que querían que se garantizara el derecho a los que se habían fugado. Es que no pudieran volver a ser esclavizados porque pues esto ya había sido un acuerdo que el mismo reino de España había planteado. Entonces, estas eran las peticiones del movimiento de los comuneros. ¿Por qué va a ser tan importante el movimiento de los comuneros? En otros momentos de la historia de Nueva Granada, grupos indígenas se unieron para protestar de pronto por los malos tratos, por el robo de sus tierras, pero habían sido solamente estos grupos indígenas. Grupos afro pues también se habían unido por la obtención de su libertad. Grupos criollos pues por poder exigir participación política, pero siempre había sido por separado. El movimiento de los comuneros fue el primer movimiento que unió distintas necesidades para fortalecer y exigir en común que esto se cumpliera. Y no se iba a dar si no se le cumplían a los tres grupos que la componían. Entonces no era que si le daban participación política a los criollos, entonces ellos los dejaban, no, tenía que ser para todos la garantía de estos derechos. Pues eso hizo que fuera mucho más fuerte y mucho más peligroso para el virreinato de Nueva Granada. Entonces, ¿qué hicieron en Bogotá? Como Bogotá era el que manejaba el poder político y económico, Santa Fe de Bogotá, la Iglesia Católica en ese momento tenía una fuerza impresionante y lo que hicieron fue enviar al arzobispo de Bogotá. Recuerden que el arzobispo es la figura más importante de cada territorio por debajo del papa. Entonces enviaron al arzobispo Caballero y Góngora a negociar a Zipaquirá. Entonces este arzobispo cuando se enteró pues abandonó Bogotá y se fue para Zipaquirá. Entonces él negocia con los comuneros, con los líderes, y les dice que sí, que efectivamente, después de un tiempo de negociación, que él va a buscar que el virreinato pues baje estos impuestos a los comerciantes, que era necesario de pronto que participaran más en la política, que se les regresaran las minas de sal a estos indígenas, que se les garantizara la libertad a las personas que habían huido de la esclavitud. O sea, básicamente les dijo que sí a sus peticiones. Sin embargo, cuando este arzobispo se devuelve para Bogotá, eh, incumple estos acuerdos y va a decir que él fue obligado, porque como eran tantos y estaban armados con escopetas y espadas, pues él se tuvo que ver obligado a decirles que sí por protección de su vida. Entonces, esto hizo que pues se incumplieran los acuerdos. Mucha de la gente, como les habían dicho que sí, pues se devolvió para sus territorios. Entonces ya en Zipaquirá no se encontraban las 12.000 personas. Muchos ya se empezaron a devolver a sus pueblos porque dijo, pues el arzobispo, que es la figura de la iglesia más importante, nos dio su palabra. Entonces pues nos vamos convencidos de que, pues, que logramos el objetivo. Pero pues se incumplen los acuerdos y el gobierno del Virreinato de Bogotá va a enviar miembros del ejército español a Zipaquirá, porque en Zipaquirá todavía se encontraban los líderes de estos comuneros y van a asesinar a estos líderes. Entonces van a escoger especialmente a uno,
importantísimo que se llamaría Antonio Galán, junto con otros dos líderes y los van a asesinar en la plaza pública. Bueno, más que asesinado, va a ser colgado en la plaza pública. Esto como forma de mostrarle al pueblo que el mismo pueblo no puede organizarse para retar a su gobierno y que si se organiza para retar y exigir a su gobierno, pues esto era lo que le pasaba. Entonces estos tres líderes, como Antonio Galán, fueron colgados en la plaza mientras el resto de la población los veía, lo que generó que mucha gente se indignara. Antes de esto, la gente lo que quería era que no se cambiara el gobierno, simplemente que se cambiaran algunas políticas. Pero después de que se dieron cuenta que fueron traicionados, después de haber negociado, empezaron a surgir sentimientos por parte de muchos de los criollos y de los indígenas que estuvieron en la negociación, y ese sentimiento era de poder no, no negociar, sino de cambiar realmente el gobierno, que, ya que este gobierno pues no estaba interesado en generar cambios para que mejoraran las condiciones de vida de las personas. Inclusive dentro del mismo ejército, que estaba enviado a asesinar en la plaza pública a Antonio Galán, se encontraría eh, Antonio Nariño, que sería uno de los que contribuirían enormemente a la victoria de las batallas de independencia que posteriormente veremos. Liderarían criollos en Colombia, bueno, en Nueva Granada, perdón, y después vendría el venezolano Simón Bolívar a apoyar. Entonces, pues esto sería lo que desarrollamos en la clase de hoy. Eh, Esto estaría vinculado pues al conocimiento sobre esta memoria histórica. Recuerden lo que vimos en la clase pasada. Entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego.